Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cúpula. Este es el episodio 34. Estoy empezando a decir eso en todos los capítulos, como el número del episodio me ayuda a tener orden y estoy seguro que en alguno me he equivocado, así que tienen que comentarme cuando me equivoque porque ya saben que grabo varios episodios de una, pero este debería ser el 34 si lo estoy subiendo en la fecha correcta. Bueno, el caso del que voy a hablar hoy día, como les he preguntado antes, sé que hay veces que hablamos de casos que no son muy conocidos, casos quizás que fueron menos hablados en la prensa, casos más extraños, más misteriosos, y también he hecho la prueba de hablar de historias de asesinos seriales muy famosos, antiguos también, y me han comentado que les gusta, así que siguiendo esa línea, había una figura importante en el mundo de los relatos criminales de la que no habíamos conversado todavía, que probablemente es de los primeros que generó un poco de seguimiento de culto. Ya hemos hablado de Ed Gein, John Wayne Gacy. Una de las cosas más fascinantes para mí de hablar de estos casos que ocurrieron el siglo pasado, en el fondo, sobre todo a mitades del siglo XX, es como, aparte de que no se sabía sobre ciertas cosas, como lo conversamos en el episodio 32, sobre, en ese caso, el abuso infantil, por ejemplo, también como muchos de estos asesinos, siendo hombres blancos en Estados Unidos, muchas veces con algún tipo de carisma o algún tipo de apariencia que los hacía confiables en el fondo, podían salirse con la suya. Y en este caso eso se nota mucho, y a pesar de que son cosas que ocurrieron en los años 70, en los años 50, no me deja de impactar en el fondo como las autoridades lo dejaban ir tantas veces. Eso hizo que lograra afectar la vida de muchas más personas y atacar a muchas más personas, principalmente mujeres, como es el caso de este asesino. Hoy vamos a hablar de Ted Bundy, este hombre abogado, una infancia compleja como muchos, aparte de torturar y asesinar a muchas mujeres, logró escaparse de la justicia varias veces y, sabiendo que iba a ser condenado, aprovechaba su tiempo para tener sus últimos ataques de ira y atacar más personas, incluso entrando a un internado en una ocasión. Vamos a hablar de este caso, pero como siempre les recuerdo que se suscriban a este canal si lo están viendo en YouTube, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan episodio nuevo todos los viernes. Y dicho eso, vamos con el caso. Bueno, la historia de Ted Bundy comienza el 24 de noviembre del 46. Nace con el nombre Theodore Robert Bundy. Yo he dicho antes que no me gusta nunca justificar los actos de estas figuras por sus infancias complejas, pero es una característica que tienen muchos en común, y efectivamente así comienza la vida de Ted Bundy. Porque nació en un hogar. Su madre estaba en la casa Elizabeth Land Home for Unwed Mothers. Traducción a español, el hogar Elizabeth Land para mujeres no casadas. En el fondo, en esa época, en Estados Unidos, en estos sectores, se juzgaba mucho, y no solo se juzgaba, se castigaba a las mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio. Y la madre de Ted Bundy fue una de ellas. No había contacto con el padre, por lo tanto, los padres de ella, los abuelos de Ted Bundy, la llevaron a este hogar para que nadie se enterara en el fondo de que su hija estaba teniendo este bebé fuera del matrimonio, y lo que hacían estos hogares era cuidar de estas mujeres durante el embarazo, y luego ellas volvían a sus vidas normales, dejaban a los bebés ahí, los bebés se daban en adopción, a veces se quedaban en esos hogares, y simplemente estas mujeres no hablaban más del embarazo que tuvieron y no hablaban más del bebé que tuvieron. Y ese iba a ser el caso con la mamá de Ted Bundy. Esto ocurrió mucho en Estados Unidos entre los años 40 y los años 70, y de hecho psiquiatras de Harvard trataban esto como un desorden psiquiátrico psicológico de estas mujeres. Las llamaban en el fondo inestables por haber tenido este comportamiento de quedar embarazada fuera del matrimonio. Se les daba tratamiento también en estos hogares. Se recuerda a esto como la Baby Scoop era, como una era donde muchos bebés fueron dados en adopción de una manera súper irregular. Pero este no fue el caso de Ted Bundy, porque este niño, Theodore, siguió viviendo con su madre cuando se fueron del hogar, pero fue porque ella se fue a vivir con sus padres, y los padres de ella criaron a Ted como si fuera un hijo de ellos, y le dijeron que su madre era su hermana. Así que la vida de Ted Bundy comienza en el fondo con este enredo de mentiras, hasta que Ted Bundy se entera de que su hermana es realmente su madre. Bueno, la madre tenía 22 años cuando tuvo a Theodore, y comienza su vida pensando que sus abuelos son sus padres y esta mujer joven es su hermana mayor, simplemente. Fue a los 4 años, cuando Ted Bundy tenía 4 años, que se fueron a vivir solos con su madre, que él pensaba que era su hermana. Se fueron a vivir a Tacoma, Seattle. Y bueno, hay distintas versiones de cómo recuerdan a Ted Bundy de niño o de joven, pero se repite mucho el hecho de que era alguien que le costaba un poco adecuarse en sociedad, que siempre se sintió un poco distinto a los demás. Al parecer era un poco tímido,
distante, le costaba socializar y él se sentía un poco avergonzado de sus orígenes porque no venía de una buena situación económica, no conocía al papá y tenía como esta ambición de lograr ser alguien más en algún momento de su vida. Y eventualmente se entera de la verdad que su hermana es realmente su madre. Esto fue en la adolescencia, cuando estaba en la escuela, y aquí empieza a meterse en problemas, a cometer crímenes menores, pero aquí empieza a desordenarse su vida en el fondo un poco. Bueno, como les decía, las versiones varían sobre su comportamiento cuando era pequeño, porque algunos sí recuerdan a Ted Bundy como una persona carismática. Incluso hay una persona que lo recuerda como alguien muy generoso y muy gentil, sobre todo con las mujeres. Y vamos a llegar a ese caso porque esa persona eventualmente escribió un libro. Pero específicamente en la escuela, él mismo dijo que a veces caminaba por el barrio y buscaba en la basura revistas donde aparecieran mujeres desnudas y comenzó a espiar mujeres por la ventana. Y ese fue como el comienzo de sus comportamientos como perturbadores en el fondo. Aunque él mismo ha variado en sus versiones. Él eventualmente conversó con personas que escribieron su biografía, habló con la prensa y muchas veces variaban sus versiones porque, por ejemplo, una vez negó esta historia de revisar en la basura y sacar fotos de mujeres desnudas cuando él mismo lo había contado. Él contó en un momento que tenía una fijación con las revistas de detectives, después dijo que nunca leería una revista de detective. Entonces, eso me hizo recordar mucho que hay que tomar con un grano de sal los relatos de estos criminales, porque no porque te estén contando que cometieron un crimen o que hicieron algo malo, automáticamente hay que creerles, porque probablemente por la atención que les gusta recibir, con ese ego en el fondo que tienen y estas historias que crean sobre sí mismos, probablemente muchas de las historias que cuentan son falsas. Y eventualmente, cuando ya están en la cárcel, cuando están condenados y los están entrevistando y están contando cosas de su vida, de su infancia, probablemente exageran algunas partes solamente porque saben que hay personas que los ven como alguien fascinante, saben que tienen fanáticos muchas veces. Entonces, no hay que tomarse tan en serio todo lo que cuentan, pero sí hay relatos de parte de él y de testigos, vecinos, compañeros de colegio, que sí dicen que Ted Bundy empezó a tener comportamientos perturbadores de pequeño, como casi todos los asesinos seriales que hemos revisado. Bueno, de hecho, hay un vecino de Tacoma que lo recuerda como un niño muy bully. Dice que no era un niño tímido, ansioso, con problemas para socializar, lo recuerda como un bully, literalmente con un espíritu de persona mala, y que le encantaba aterrorizar a los otros niños. Y Sandy Holt se llama, esta vecina de Ted Bundy en Tacoma. Ella también dice que Ted Bundy cometió actos de crueldad animal cuando era niño, que también es un punto muy en común entre varios asesinos seriales, que en el fondo comienzan con animalitos primero y eso luego transiciona hacia personas, pero ella contó como una vez tomó a un gatito del barrio, lo colgó y lo prendió en fuego, que de hecho es cuando hablamos en un episodio, en uno de los primeros episodios, sobre este adolescente que hace simplemente como 4 o 3 años asesinó a un hombre que vivía en la calle. Sus pares contaban cómo él había tomado un gato, lo había colgado también y lo había prendido en fuego, y vimos como ese joven, que es alguien de nuestra época, estaba obsesionado con los asesinos seriales y leía libros, veía biografías. Entonces, cuando veo estos paralelos siempre pienso en que efectivamente tenemos un problema de romantizar a estas figuras y hay personas que se vuelven fanáticos, pero hay muchos paralelos siempre en estas historias. Así que esta es la historia de una vecina, Sandy Holt, pero no me sorprendería que sea cierto. Ella también dice que Ted Bundy a veces llevaba niños más pequeños que él, porque él era un niño, pero llevaba niños más pequeños, como al bosque o a sectores más alejados del barrio y les sacaba la ropa, los aterrorizaba y se escuchaba como estos niños gritaban por ayuda muchas veces. Bueno, sobre su adolescencia, él específicamente dijo que él prefería estar solo porque no entendía por qué las personas hacían amistades, no lograba entender esa necesidad en el fondo y le encantaba la soledad, pero hay también versiones de otras personas que dicen que él era una persona relativamente sociable, atractivo y que con su carisma lograba muchas veces ser alguien común y corriente y parte de la sociedad. Eso también es algo que yo he notado muchas veces en estas historias, como que vamos a tender a asumir que esta persona que termina siendo este criminal, que hace cosas tan malas, sin alma, en el fondo sin corazón, tiene un cerebro distinto. Quizás algunas personas quieren culpar sus crímenes en algún desorden mental o les cuesta integrarse a la sociedad, pero yo siento que muchas veces, como simplemente son personas malas que cometieron crímenes horribles, encuentras testigos que dicen, no, era una persona normal, nunca me imaginé que haría algo así, y eso es lo que siempre insisto, es
1000 veces más terrorífico para mí, porque podría ser cualquier persona que uno conoce. Sí había un tema con el alcohol. Ted Bundy bebía a veces en clases en la escuela y ya para los 18 años había sido arrestado 2 veces. Quedó sin cargo, pero había sido en un caso por robo y en otro caso por sospecha de haber robado un vehículo específicamente. Pero todo cambia el año 66 cuando entra a la universidad. Aquí es cuando parece que Ted Bundy toma control de su vida, porque después de haber tenido esta adolescencia en la que se entera de la verdad sobre su madre y se empieza a comportar erráticamente, crímenes y todo esto, crímenes menores a este punto, obviando el hecho de que hay personas que lo recuerdan de niño haciendo cosas como lo del gatito, pero es cuando entra a la universidad, al parecer, que decide ordenar su vida. Entró a estudiar Derecho, y esto les va a llamar la atención sobre todo cuando hablemos de su juicio, pero entra a estudiar Derecho, al parecer se empezó a vestir mejor, socializaba y logró encajar, que era un poco como su meta. Si tuviera su historia hasta este punto, sin saber estos hechos de crueldad que hacía cuando niño, pero eso solamente ves que era alguien muy tímido y que le costaba encajar en la escuela, y luego en la universidad empieza a vestirse bien, entra a estudiar Derecho, tiene más amigos, socializa más, pensarías como, oh, ahora esta persona va como en el buen camino, como que tiene esta ambición de ser alguien más que su contexto en el que nació, haber nacido en esta mentira en el fondo sin conocer al papá. Ahora parece que se estaba como ordenando. Bueno, aquí es cuando conoce a esta persona que les mencionaba hace unos minutos, esta persona que escribió un libro sobre haber conocido a Ted Bundy y que lo recuerda como alguien muy gentil. Anne Rule. Anne Rule, esta mujer, fue compañera de Ted Bundy en un voluntariado, en una línea de ayuda, una línea telefónica para prevención del suicidio. Literalmente estas líneas telefónicas donde las personas llaman cuando están a ese límite. Y ella escribió este libro y le parece muy fascinante que lo recuerda como alguien genial, como un hombre muy gentil. Ella dice que cuando lo escuchaba hablar por el teléfono con las personas que llamaban por ayuda, parecía ser alguien que genuinamente se preocupaba, ayudaba mucho. Ella dice, salvamos muchas vidas juntos, éramos un equipo, y cuando terminábamos los turnos me llevaba a mi auto, me cerraba la puerta, me decía, pon llave para que nadie te haga nada, por favor, y llegues a salvo. Y eso es todo lo que ella alcanzó a conocer de este hombre. Bueno, Ted empezó a tener también suerte con las mujeres y tuvo varias relaciones, y en el año 1968 se sale de la universidad. Esta no fue la última vez que estudió, pero en este punto se sale de la universidad, a la primera universidad que había entrado, y empieza a hacer muchos voluntariados. Empezó a interesarse en política, fue guardaespaldas y conductor a un candidato a vicegobernador de Washington, Arthur Fletcher, y de hecho eventualmente empieza a salir con una mujer que estaba divorciada, que tenía una hija, mientras paralelamente estaba saliendo con otra, así que ya aquí su vida empieza como a desordenarse nuevamente. Y luego el año 70 vuelve a entrar a estudiar, esta vez psicología, en la Universidad de Washington, y se gradúa de psicólogo el año 72 oficialmente. Algo muy interesante es como en una ocasión post estudiar psicología, al parecer todo iba muy bien nuevamente, y de hecho obtuvo una condecoración por parte de la policía en Seattle porque salvó a un niño de 3 años de ser ahogado. Eso es una de las cosas que me llama la atención de Ted Bundy. Puedes analizar cuando empieza a cometer los crímenes que quizás tenía esta forma, igual que John Wayne Gacy, por ejemplo, de hacer pensar a las personas que era alguien completamente normal y un buen ciudadano en el fondo, y su apariencia, el hecho de que era un hombre blanco quizás lo ayudaba, pero a mí me llama la atención que incluso antes de cometer su primer asesinato, del que se sepa en el fondo, a veces parecía como tomar control de su vida, pero quizás estaba este impulso o había algo que iba a salir eventualmente a la luz, como en su forma de ser, que aún no salía simplemente. Como por ejemplo Anne Rule, la mujer que escribió este libro, ella siente que era genuina su personalidad en ese momento. Ella no siente que cuando era gentil con ella era una actuación en el fondo. Ella siente que él genuinamente se preocupaba por ella y eran como amigos en este trabajo. Y eso es un punto que me llama mucho la atención. Como quizás no todo siempre es tan blanco y negro en ese sentido, o cuando escuchamos de estos asesinos y sus momentos buenos, no siempre significa que están cubriendo algo, sino que a veces ocurre el switch, simplemente. Bueno, y de hecho así es como empieza a ocurrir esta transición hacia ya el primer asesinato, porque sus primeros crímenes, como ya lo mencionábamos, en la adolescencia habían sido como pequeños hurtos, sospechas de hurto. Ya luego de la universidad comienza a cometer robos nuevamente, los robos empiezan a crecer y ya esto transiciona hacia los crímenes que conocemos. Bueno, el 4 de enero del año 74 entró al departamento de una chica que vivía sola, una chica soltera, y este no es el primer asesinato, pero sí abusó de ella. Para este entonces Ted Bundy tenía 27 años y esta chica tenía 18. Se llamaba Jodi Lenz. Siempre intento en los episodios de no ser tan gráfico, pero abusó de ella con
una barra de metal. Esta mujer sobrevive a este ataque y quedó con daño cerebral permanente. Y de este ataque esto solamente crece y llega después a los asesinatos que conocemos de Ted Bundy. Bueno, el primer asesinato ocurre solamente unas semanas después. Este ataque a la estudiante de 18 años fue el 4 de enero del 74, pero fue solamente la noche del 31 de enero del mismo mes que ocurre el primer asesinato de Ted Bundy, a menos que sepamos. La estudiante de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años, estaba durmiendo en su dormitorio y, como habíamos mencionado, Ted Bundy había generado este hábito de mirar mujeres por las ventanas de sus casas. Luego esto pasó a entrar a las casas, luego esto pasó a un abuso y ahora ya esto se transformaba en asesinatos. Ted Bundy logró entrar a la casa, entra a su dormitorio y la ataca. Nadie notó la ausencia de esta joven al día siguiente en la escuela y en este momento nadie hizo la conexión tampoco entre los dos ataques, a pesar de que había sido en el mismo sector, en la misma universidad, en el mismo campus, y sus restos fueron encontrados recién un año después. Bueno, luego durante el año 74 varias madres jóvenes y universitarias desaparecen. Esto empieza a ocurrir entre el invierno y el verano de este año y muchos psicólogos mencionan que Ted Bundy había generado una rabia por las mujeres. A pesar de que tenemos estos relatos de novias de Ted Bundy o esta compañera del voluntariado de la línea de ayuda, de él siendo como muy gentil con las mujeres, él tenía al parecer, ganas de, en el fondo, probar un poco su superioridad sobre las mujeres y tenía mucho trauma acumulado por lo que ocurrió con su madre, no haber conocido a su padre y específicamente empezó a atacar a madres jóvenes y a universitarias. Bueno, un elemento que empezó a caracterizar a Ted Bundy, por el que en el fondo es conocido, era su auto. Muchos empezaron a nombrar como había un hombre en el sector que siempre tenía problemas con su Volkswagen blanco y este eventualmente fue uno de los puntos en común entre varios relatos que ayudaron a descubrirlo. Específicamente se calcula que fueron 8 las mujeres que atacó durante las noches hasta que ya empezó a hacerlo de día. Algunos expertos dicen que Ted Bundy, probablemente como muchos otros asesinos seriales, al empezar a sentir esta necesidad urgente de asesinar o atacar o abusar, lo hacían, pero saben que están haciendo algo que podría ser descubierto y son un poco más prolijos, pero luego cuando pasa el tiempo cada vez necesitan hacerlo más seguido y lo hacen de una forma más desordenada y empiezan a dejar sus rutinas para hacerlo. Y eso se puede ver en este caso. Luego de estas se calculan 8 mujeres que asesinó de noche de la misma forma, entrando a sus casas o a veces llevándolas a su auto, coqueteando con ellas, convenciéndolas de que las puede llevar a alguna parte y luego asesinándolas. Luego de estas 8 que se calculan, comienza a hacerlo de día. Ya el 12 de marzo del 74, Donna Manson, de 19 años, desaparece en el campus de la universidad. 17 de abril, Susan Rancourt, de 18 años, también desaparece en los jardines de la Universidad de Washington. 6 de mayo del 74 desaparece Roberta Parks, de 20 años. Ella iba camino a juntarse con unas amigas a tomar café y nunca llegó a su destino. En este caso se encontró con Ted Bundy, que estaba enyesado aparentemente por una lesión, era una táctica, y le pedía ayuda para subir cosas al auto. 1 de junio del 74, Brenda Ball, de 22 años, también en el campus, y también fue vista por última vez hablando con un hombre que tenía yeso. 11 de junio del 74, Georgian Hawkins, de 18 años, y el 14 de julio atacó a 2 mujeres distintas. Se estima que esta es primera vez que hace esto, y por eso les menciono que muchos expertos dicen cómo estos asesinos empiezan a necesitar hacer esto cada vez más seguido y dejan de ser prolijos. Bueno, pero a pesar de esto, lo que debe ocurrir muchas veces es que estos asesinos, a pesar de que empiezan a ser más impulsivos y son menos prolijos, cuando ya cometen el acto y quizás se calman, empiezan a ordenar sus actos para evitar ser descubiertos. Y eso es lo que empieza a hacer Ted Bundy luego de estos meses en el año 74 de múltiples y múltiples ataques a mujeres. Algo que empezó a hacer es cambiar su aspecto físico. Se hacía peinados distintos, se dejaba crecer la barba, se afeitaba, se dejaba bigote, pero lo que no hacía era cambiar su táctica muchas veces de las lesiones y pidiendo ayuda a subir cosas al auto. Y eventualmente se cambia de ciudad. Se va a vivir a Utah y empieza a estudiar Derecho nuevamente en la universidad. Recordemos que en un inicio había entrado a la universidad,
universidad, se salió, después entró a otra universidad, se graduó de psicólogo y ahora estaba entrando en Utah a la universidad para estudiar Derecho nuevamente. Bueno, aquí ya estamos a fines del 74 y ya en esta nueva vida, en esta nueva ciudad, Ted Bundy continúa con sus ataques. 2 de octubre del 74 ataca a Nancy Wilcox, de solamente 16 años. Y eso es algo lamentablemente que empezamos a ver en estos siguientes ataques y asesinatos. Las víctimas son cada vez más jóvenes. 11 de octubre del 74, apenas una semana después, Rhonda Stapley, de 21 años, estudiante de farmacéutica, se convierte en una de las víctimas de Ted Bundy que sobrevive. Ella estaba esperando el autobús cuando un hombre guapo en un Volkswagen blanco le ofrece llevarla. Ella recuerda cómo se sintió muy suertuda en el fondo. Era soltera y este hombre guapo, estudiante de Derecho, le está ofreciendo llevarla a casa, le está coqueteando, así que ella solo pensó, esto es algo buenísimo que me está pasando. No pensó nada sospechoso de él. Bueno, eventualmente Ted Bundy lleva a esta mujer en el auto a un lugar muy apartado y abusa sexualmente de ella. Y luego empieza a hacer algo perturbador que da indicios de la mente violenta y oscura de Ted Bundy, pero que también fue lo que permitió un poco que ella encontrara un punto para escaparse. Empezó a estrangularla y la llevaba al punto de dejarla inconsciente, pero luego paraba hasta que ella despertara y luego volvía a estrangularla hasta que perdiera la conciencia nuevamente. Ella recuerda que pasó un par de veces y luego se activó su sentido de supervivencia y dijo, la próxima vez que despierte voy a lograr escapar. Y en una de estas pérdidas de conciencia y vueltas de conciencia despierta y se da cuenta que él ya no está encima de ella, sino que está viendo algo en el auto. Y es en este punto donde piensa muy rápido, se para y empieza a correr en dirección contraria. Y aquí ella dice que no sabe si fue Dios, el universo o qué fue, pero se tropieza y cae a un río. Un río que no tenía muchas piedras, no avanzaba muy rápido, no le pasó nada, pero eso permitió que Ted Bundy no la viera y no la encontrara. Y piensen, ella había sido abusada por horas, había sido estrangulada, logra volver a la ciudad y dice que no contó nada, porque una de las razones era mormona y ella en la iglesia le habían enseñado que estabas en ese punto de o ibas a morir o perder tu virtud, era mejor morir y no perder tu virtud. Tenía mucha vergüenza de contar que había sido abusada, que simplemente no contó esto por años. Solamente luego, cuando Ted Bundy ya es capturado y enjuiciado, ella cuenta su historia. Bueno, luego 18 de octubre del 74, o sea, imagínense, otra semana después simplemente, ya estamos en octubre y lleva 3 ataques. Ataca a Melissa Smith, era hija de un sheriff local. Luego de este asesinato ocurre otro asesinato el 30 de octubre. Asesina a una chica que venía de vuelta de una fiesta de Halloween. Su cuerpo fue encontrado unos días después. Bueno, es en este punto, a fines del 74, luego de casi un año completo de Ted Bundy atacando, abusando de mujeres, es que la policía empieza a investigar y a conectar todos estos casos en el área. Los primeros hechos que permiten la captura de Ted Bundy ocurren cuando él ataca nuevamente a una mujer el 8 de noviembre del 74 en un mall en Utah. La mujer era Carol Daron. Ella cuenta cómo él la llevó a su auto con la excusa de ser policía, le dijo que era policía y que habían intentado robar su auto. Hace que se suba con él al auto, Ted Bundy, y es en este punto que saca una pistola y le intenta esposar y atacar. Pero ella logró defenderse y lo golpeó de vuelta en la cara y se escapó. Fue inmediatamente a la policía y así logró describir su apariencia física, su cara, el auto, y esto fue un gran paso para capturar a Ted Bundy. Pero fue esa misma noche que otra mujer de 17 años desapareció en el área, esa misma noche. Y esta niña había ido a una obra de teatro y luego, hablando con testigos, recordaban a un hombre extraño, un Volkswagen blanco, encuentran las llaves de unas esposas en el estacionamiento. Eran las esposas con las que había intentado esposar a Carol, la mujer que logró escapar, y se empiezan a conectar todos estos hechos con Ted Bundy. Un punto importante en esta historia es que Ted Bundy, cuando estaba cometiendo todos estos asesinatos el año 74, estaba en una relación, y una relación aparentemente normal y sana. Esta mujer se llamaba Meg Anders, y ella recuerda cómo cuando empezó a ver la descripción de este asesino que andaba suelto en el sector, comenzó a sospechar: ¿será mi novio Ted? Pero no se atrevía a preguntarle tampoco, porque si es que era él, era una persona muy peligrosa. Y así es como eventualmente hace un llamado anónimo a la policía. Pero lo impresionante de esta historia es que la policía, cuando entra en contacto con Ted Bundy, no piensan que es él, simplemente porque lo vieron como un hombre de bien, estudiante de derecho, psicólogo, buena apariencia, y no pensaron que podía ser posible que él fuera a este asesino que estaban buscando. Pero Ted Bundy, a pesar de que se estaba mudando de ciudad y cambiando de estado para evitar ser descubierto, y como muchos otros casos que hemos visto, eventualmente es detenido por casualidad en un control vehicular.
fue el 16 de agosto del año 75. Más de un año y medio después de Ted Bundy cometiendo asesinatos y abuso en distintos estados, en el auto se encuentran varios objetos muy sospechosos y luego de hecho la misma novia Meg cuenta como ella también había encontrado en la casa objetos similares, distintas ropas de mujer, cuerdas, armas blancas, etc. Bueno, es el año 76 recién que comienza el primer juicio contra Ted Bundy y Ted decía ser algo muy arrogante y que muchos también dicen que por más que fueras un buen abogado no es una buena decisión y es algo también tonto. Decide defenderse a sí mismo en el juicio. Ted Bundy insistía en su inocencia y que toda esta investigación había sido errónea y este es el primer juicio en Estados Unidos en ser televisado, así que hay imágenes de este juicio y vemos a Ted Bundy de traje defendiéndose a sí mismo, explicando por qué él está injustamente acusado de todos estos asesinatos. Hay un video incluso de cómo en uno de los juicios se molesta y sale de la sala. Y no sé ustedes, pero siento que en su cara se puede ver como, no sé, la rabia y el odio que había en él, que claramente no es una persona inocente. Bueno, durante el juicio fue sometido a varias pruebas psicológicas, psiquiátricas, de drogas, de alcohol, y fue determinado que no tenía ningún problema de salud mental para la época, ni de abuso de sustancias, y esto era muy útil para poder seguir enjuiciándolo y eventualmente sentenciarlo a la cárcel o a la pena de muerte, porque ya hemos visto en casos, por ejemplo, como el de Ed Gein, que son sentenciados a un hospital psiquiátrico, pero no a prisión, por haber sido diagnosticados con algún tipo de trastorno mental. Bueno, Ted Bundy comienza a ser condenado por distintos cargos, pero la meta era condenarlo por todos los asesinatos. En cierto punto estaba cumpliendo condenas por secuestro, pero todavía no por los asesinatos, y es el año 77 que, como se estaba defendiendo a sí mismo, tuvo acceso a la biblioteca de la corte de Aspen. Y él sabía, porque había estudiado muy bien todo esto, que en esta biblioteca había una ventana por la que podía saltar. Y así es como Ted Bundy se fuga de la justicia por primera vez. En esta fuga, Ted Bundy estuvo 6 días viviendo en una cabaña abandonada y luego es descubierto intentando robar otro Volkswagen. Y luego hubo una segunda fuga, y esta segunda fuga terminó siendo mucho más grave. El 30 de diciembre del año 77 se da cuenta que en el techo de la celda hay un hoyo y logra salir por ahí al techo y se escapa de la cárcel. Y en la cárcel no se dieron cuenta de su desaparición hasta 12 horas después, la mañana siguiente. Y esta segunda fuga es la que termina transformándose en una ola de crímenes y ataques de parte de Ted Bundy. Porque unas 2 semanas después, el 14 de enero del 78, en una fraternidad de la Universidad de Florida, una de las estudiantes ve a un hombre sospechoso con una gorra caminando saliendo de uno de los edificios. Ella, pensando que algo estaba haciendo este hombre, pero nunca se imaginó lo que realmente estaba haciendo, fue a buscar a su compañera de cuarto y la encuentra tambaleando por los pasillos y había sido gravemente atacada. Luego aparece otra estudiante de la fraternidad que también había sido atacada, estaba ensangrentada. Y luego se encuentra el cadáver de otra estudiante. Ted Bundy había entrado a esta fraternidad 2 semanas después de escaparse de la cárcel, estaba atacando en masa de una manera completamente impulsiva a muchas estudiantes. Fue recién en febrero, un mes después, por alguna razón Ted Bundy vuelve a vivir a su departamento intentando robar otro auto. Y finalmente esta fue la última vez que Ted Bundy se escapó. Bueno, fue el 24 de julio del año 79 que Ted Bundy es declarado culpable de todos los cargos. Y él seguía insistiendo que fue parte de un juicio corrupto, injusto y que él era inocente. Pero no mostró ninguna emoción en este juicio, a diferencia de su madre, que sí alegó abiertamente ante el juez y fue sentenciado a la pena de muerte. Es sentenciado este año, pero logró retrasar su sentencia de muerte, la silla eléctrica, varios años, porque como se representaba a sí mismo y como estudiaba derecho, sabía cómo hacerlo e intentó apelar muchas veces y se retrasó esta sentencia hasta que finalmente es ejecutado el 24 de enero de 1989, a los 42 años. Los días antes de la ejecución dio muchas entrevistas, habló con la prensa. Bueno, finalmente de los asesinatos de Ted Bundy hay 20 confirmados, 30 confesados y 36 sospechas de su culpabilidad, pero que nunca se han podido confirmar. Ted Bundy ha sido interpretado en el cine varias veces, ha sido referencia para muchos personajes de ficción de asesinos seriales, ha sido sujeto de muchos documentales, las cintas de Ted Bundy en Netflix, ha sido interpretado por Zac Efron. Esa película es del 2019 y Lily Collins interpreta a la novia y está contada desde el punto de vista de ella. Y yo creo
Creo que se volvió una de estas figuras de asesinos seriales muy referenciada porque cumple con todo esto que hemos visto en varios de los casos. Todas estas características como la infancia compleja, haber sido alguien carismático, alguien atractivo, alguien que lograba hacer pensar a muchas personas que era un hombre común y corriente. Pero a mí lo que más me llama la atención siempre es que haya tanta fascinación por ellos en un sentido de fanatismo. Ted Bundy es de esas personas que recibía cartas en prisión, cartas de amor a veces, que tenía fans, literalmente club de fans, y eso nunca me va a dejar de perturbar, sobre todo porque siento que eso también se traduce en cómo después vemos asesinos de nuestros tiempos estando inspirados por las historias de estos asesinos de décadas atrás. Bueno, algo que a mí me llama la atención de este caso es cómo incluso en la primera instancia donde fue posible haberlo capturado y haber identificado que él era esta persona que estaba cometiendo estos crímenes, por esta supuesta apariencia de un hombre inocente que solamente hacía el bien, es importante que recordemos que por eso es tan relevante muchas veces estar consciente de las diferencias sociales, de la discriminación, del privilegio que tienen ciertos grupos de personas sobre otros. A veces hacen parecer como que querer destacar estos puntos de la sociedad, la discriminación, los grupos que tenían más privilegio, fuera algo redundante, fuera algo que la generación joven hace porque son sensibles, pero siento que es exactamente por esto que se necesitan esos avances. O sea, obviamente hoy en día eso no pasaría, hoy en día las investigaciones son mucho más prolijas en ese sentido, pero efectivamente hace no tanto tiempo, en una década donde nuestros papás estaban vivos ya, probablemente eran niños pero estaban vivos, pasaban estas cosas. Este hombre fue capaz de hacerlo durante años porque no parecía ser un asesino, porque no parecía ser alguien violento, porque estudiaba en la universidad, porque tenía buena apariencia, y eso solo me hace recordar que son notando esas diferencias en la sociedad, esas diferencias entre distintos grupos, la discriminación, cómo se trata distinto a las minorías o a los grupos que tienen menos poder. Es notando esas diferencias que se pueden hacer esos avances. Nunca olvidemos eso. Bueno, muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula. Les recuerdo que este podcast está en audio en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast, y en video está en YouTube. No olviden estar suscritos, activen la campanita de notificaciones, denme un like, comentario o compartan porque eso le ayuda mucho al canal, y nos vemos en el próximo. Chao.